La Biblia nos dice, la palabra del Señor nos habla y nos ministra acerca de momentos cuando a nuestra vida llegan aquellos mensajes escritos por carta. Si nosotros vemos la palabra del Señor, la Biblia nos habla y la Biblia es en sí las epístolas. La palabra epístolas viene de la palabra epístole, que quiere decir mensajes escritos, cartas. Y las cartas tienen en sí un poder que viene desde el autor de ellas al receptor de ellas. Por eso es que la escritura, por ejemplo, dice, el apóstol Pedro está escribiendo, y si usted va conmigo a segunda de Pedro, el capítulo 3, vaya conmigo, y vemos el versículo 1 en la palabra, encontramos que dice así, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta. Esta es la segunda, su epístola, epistoleo, documento escrito. Él dice, esta es la segunda carta, por eso es segunda de Pedro, que os escribo, y en ambas cartas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Cuál es el propósito de las cartas? Despertar el entendimiento. De cuando recibimos, si usted recuerda, hoy en día la tecnología ha cambiado muchas cosas, y la tecnología en manos y corazones buenos es beneficiosa, pero ha quitado muchas cosas importantes que olvidamos. Si usted recuerda bien esos tiempos donde antes de los textos y mensajes electrónicos y correos electrónicos, la gente, recordará usted, se sentaba, y cuando alguien quería mandar un mensaje a alguien, tomaba para escribir de su propia mano lo que su corazón dictaba, y en ese papel empezaba a escribir la carta. Y la carta era enviada y tomaba algunos días, y cuando llegaba al receptor, usted recuerda o sabe, la recibía, y lo primero que hacía era tomaba y veía de quién viene la carta. La abría y empezaba a leer esa carta escrita por el que la había, o la persona que la había enviado, y allí estaban las palabras a mano de alguien que estaba y había tomado el tiempo para reflexionar y expresarlo en ese documento, con su propia mano y su corazón conectado, lo que quería expresar. Las cartas. Y la Biblia enseña, por ejemplo, que el apóstol Pablo en Gálatas, si usted va conmigo en Gálatas, dame la primera proyección, vemos que cuando lo primero que notaban cuando abrían las cartas abiertas, lo primero que notaban es lo que el apóstol Pablo expresaba. Por ejemplo, allí en el libro de Gálatas, el capítulo 6, vea conmigo el versículo 11. Y Pablo, por ejemplo, decía en ese versículo 11 del capítulo 6, note conmigo, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. En otras palabras, mirad mi esfuerzo,
Y mira las letras tan grandes que uso de mi propia mano. Y cuando yo recibía las cartas del apóstol, sabían que eran poderosas, traían algo muy importante, algo que iba a cambiar sus vidas, porque eran las cartas de un prisionero. Porque Pablo escribió cartas en la prisión, y por eso, recuerda, la gente ignora hoy. Nos hemos vuelto tan tecnológicos y es tan fácil hoy un texto computarizado y un teléfono y una computadora, pero hay que entender lo que sucedía. Pablo allí en una prisión oscura, no había luz, porque no había luz. No había aire acondicionado tampoco, y nos quejamos, pero en ese entonces ni aire acondicionado había. Y no tenía luz y estaba golpeado, porque esa es la vida de aquellos que por el evangelio lo dieron todo. Y aún golpeado con latigazos y sangre marcada en su espalda y adolorida su mano, en la oscuridad, sin luz, Pablo todavía quiere escribir la carta. Dios mío. Y como no puede ver, porque no hay buena luz, no hay nada de luz, porque está preso. La carta a los Efesios, la carta a los Gálatas. Pablo fuerza la vista y quiere enviar la carta y escribe en letra grande, porque es imposible escribir en pequeño, no hay luz. Tanto así que Pablo muchas veces escribió: hubieras dado vuestros ojos por mis ojos. Sus ojos estaban fallando de escribir a oscuras la carta. Y esas cartas es lo que hoy compone la Biblia. Son cartas escritas. Lo vemos impreso y decimos la Biblia impresa, la Reina Valera impresa. No, recordemos que ahora es impresa, pero originalmente fueron epístolas, cartas escritas a mano, con el dolor, con el sudor y la sangre, el precio del evangelio. Las cartas tienen influencia. La Biblia habla, por ejemplo, no solo de Pablo y de Pedro, pero la Escritura habla de cuando en Apocalipsis Jesús le dice a Juan: escribe las cartas a los pastores. Escribe, Juan, escribe. Yo sé que hoy no escribimos. ¿Cuándo fue la última vez que usted escribió una carta? No, probablemente tomó el teléfono y hoy no escribimos. Por eso tenemos mentes, aún la generación y en la generación que está saliendo y la que entra, que no pensamos, no reflexionamos, porque el corazón hoy no se conecta para escribir. Es todo texto y tecnológico. Pero las cartas son tan importantes, porque toma tiempo escribir una carta a mano, y el que la escribe tiene un mensaje. Cuando alguien recibe una carta, es importante lo que dice, el corazón está allí.